bueno, después yo ya con alguien, no me acuerdo con quién había hablado, y la idea es, bueno, vamos avanzando de a poco con ustedes. El ingeniero Leandro Díaz, yo hablé con él, me transmitió que, bueno, que por parte de toda la cátedra también están a disposición para cualquier consulta y obviamente yo le pedí también que sea, bueno, una paciencia particular con ustedes que están por primera vez haciéndolo de esta forma también, que es bastante complicada. Así que bueno, me dijo que sí, que no hay problema, que tomen el tiempo necesario, sobre todo para comenzar a hacer el práctico. Es importante que, que lo vayan haciendo, ¿eh? Cuando tengan tiempo. Ahora viene el fin de semana largo, sé que muchos van a querer descansar, pero algún tiempito traten de arrancar por lo menos para ver dónde están parados. ¿Eh? De ahí todas las dudas que tengan con Mariela y conmigo la vamos a ir viendo, vamos a ir juntándonos a través de así de Zoom o de por otro medio, pero bueno, la idea es ir avanzando. Así ustedes no van a tener el mismo apuro que los demás. Yo le he pedido que incluso capaz que podamos hacer práctico o gran parte de práctico, después terminarlo por ahí en febrero. Eso ya después lo hablamos. Pero bueno, traten de ponerle un poquito de pila después cuando tengan algún tiempito. Sé que están atareados con la materia, pero bueno. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha, ingeniero. Te hago una Bueno, consulta. El material de la parte de hidroeconomía, sí, le hemos buscado en el agua en la virtual. FACET, ¿No sí, en el estaba? aula virtual, pero no estaba. Bueno, yo voy a averiguar, a ver con la ingeniera Eve Rojas, a ver si es que puede habilitarlo, porque si está, digamos, yo tengo acceso a ese material, yo lo puedo ver, pero como ella tiene. O por lo menos no lo estaríamos encontrando. Está bien, bueno, ya le voy a hacer la consulta, de todas formas, yo no tengo problema después en ir pasándole, digamos, esto que vamos viendo, los PowerPoint son del ingeniero Leandro Díaz, pero siempre están a disposición, así que no hay problema de que si no si Eve tiene un problema o algo para subirlo, yo se lo paso a alguno de ustedes y ustedes después lo pasan, no hay problema. Y después la bibliografía que utilizamos, yo lo recomiendo en esta parte, es el 20 Show, el libro 20 Show, que yo lo descargué no hace mucho de internet, así que pueden bajarlo el libro entero y es un libro muy completo donde está muy bien explicado y con tablas inclusive y ejemplos también de esto que estamos viendo. ¿Mm? El libro de presas de 20 Show, pero bueno, no, vamos de a poco, yo le voy a pasar durante la tarde, si más tarde, digamos, puedo ir pasando algunos PowerPoint y después voy a pasar el link del libro, o bueno, vemos de poner en un drive para que puedan descargar la, esta bibliografía que les digo y pueden ir viendo algo de ahí. ¿Ah? Por supuesto que seguramente ustedes van a tener acceso y deben tener acceso a a los Excel, digamos, y información y cosas que hicieron ya los chicos el cuatrimestre pasado. Así que, de ser así, obviamente que la recomendación es que traten de hacerlo ustedes. Pueden tomarlo ese como base, ir viendo cómo realizaron el cálculo, pero siempre que les surja una duda y digan, che, ¿por qué estos chicos han hecho esto? ¿Por qué han calculado esto de esta forma? Pregunten, ¿ah? Porque muchas veces en esos grupos ha habido cosas particulares o por ahí algunas cosas que se nos pueden haber pasado y estaban mal. ¿Ah? Así que tómenlo como base, hagan ustedes el plato, armen ustedes la ecuación, hagan ustedes la fórmula, hagan ustedes el Excel nuevo. ¿Mm? Úsenlo al otro como base, no hay problema. Eso es una facilidad. Bueno, vamos rápidamente, así avanzamos un poquito más. Ahora vamos a avanzar un poco nomás, que me interesa que veamos hasta el tema del almacenamiento, de cómo se calcula para una regulación. Y después, seguramente la semana que viene, en otra par de clases más, ya terminamos la teoría. Que no es mucho en esta parte. A ver si encuentro. Bueno, si se acuerdan, la vez pasada habíamos hablado y habíamos hecho hincapié en los tipos de demandas. ¿Sí? Siempre en la parte
esta que estamos viendo de la materia, que es hidroeconomía, siempre partimos de... Hay dos cuestiones fundamentales, digamos, que como ustedes, a ver, si vemos el sentido de la palabra hidroeconomía, estamos hablando de la economía y de hidro podemos relacionarlo con, ¿por qué no?, con agua, la economía con el uso del agua. Cuando hablamos de economía, hablamos siempre, yo siempre le digo a los chicos, cuando vemos clase, que hagan de cuenta que ustedes, es como cuando a ustedes cuando su padre le da una mensualidad, le dice, miren, acá tienen 100 pesos. Con estos 100 pesos ustedes tienen que vivir el mes. Entonces ustedes lo primero que hacen es pensar cuáles son mis gastos. Yo necesito para, supongo bien solo, para alquilar, necesito 2 pesos para alquilar, 2 pesos para la luz, 2 pesos para comer, y así van viendo todos sus gastos. Y al final van a ver qué es lo que les sobra, y van a ver si eso que les sobra le alcanza para otra cosa o no. Y si no, van a ver qué es lo que les falta. Esto es exactamente lo mismo. Lo que nosotros disponemos, los 100 pesos, eso es los caudales ingresantes o los caudales existentes en el punto en el que yo voy a realizar el aprovechamiento. Si estamos hablando de un embalse, en el punto donde yo genero el cierre del embalse, ahí hago todo mi estudio de caudales y ese es lo que nosotros denominamos aporte, ese es el dinero que yo cuento, ese es lo que yo dispongo. Y todos los que le llamamos consumo son los gastos que yo tengo. A mucha gente el consumo le llama gasto. Y esos consumos, como hemos analizado, o como ya hemos visto la vez pasada, hay dos fundamentales que son consultivo y no consultivo. Es lo mismo, exactamente lo mismo que hablamos cuando hablamos de dinero. Cuando vos tenés gastos, vas a tener gastos a veces que son gastos directos y gastos indirectos. Todos ustedes ya saben cómo es la economía del bolsillo propio. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Entonces, en base a eso, existe, si ustedes no llegan a fin de mes, supongamos, volviendo al ejemplo del dinero, ustedes tienen algunos meses donde van a tener, donde saben que, qué sé yo, que tienen el viaje con el club o que tienen algún otro evento extraordinario y que no les alcanza el dinero. Entonces, ¿qué hacen? Se fijan los meses que a ustedes les sobran plata, aparece la popular alcancía, guardamos en la alcancía esos días que nos sobran para poder utilizarla cuando la necesitemos, el día que nos falte, en esos momentos. Bueno, esto es exactamente lo mismo. El almacenamiento viene a ser esa alcancía en donde yo puedo almacenar o guardar toda esa agua que a mí me está sobrando en esos meses, en esos días que me sobran. Digo que me sobran, ¿por qué? Porque habiendo cumplido la demanda, todavía me queda caudal. Entonces, en vez de hacer lo que siga escurriendo por el río abajo, lo voy reteniendo en esa alcancía que le llamamos embalse. Y después, cuando llegan los meses de seca, cuando llegan meses donde necesito mucho más consumo porque hay más producción o por X motivo, ahí puedo comenzar a sacar agua de esa alcancía o de ese embalse. Y ese uso, si ustedes se imaginan a lo largo de un año, es lógico que si uno pusiese una cámara rápida de los niveles, vería cómo ese nivel fluctúa, baja y sube. Sube cuando viene la creciente, cuando viene del agua, los meses. En Tucumán, por ejemplo, en noviembre, diciembre, enero y febrero comienza la lluvia, y marzo incluso, y ahí comienza a llenarse el embalse. Una vez que se llena el embalse, nosotros por estacionalidad, que es nuestra provincia, obviamente necesitamos el agua para cuando deja de llover, y tenemos después toda una época de seca. Acá en Tucumán terminó hace muy poco la seca. Y entonces toda esa agua con la cual se regó, con la cual la gente tomó agua potable, con la cual vivieron los peces, con la cual las industrias producieron, salieron del hecho de haber tenido ese gran reservorio, esa alcancía donde almacenábamos el agua esa que nos había sobrado en su momento. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos en hidroeconomía. Eso exactamente. Nosotros vamos, planteamos una necesidad, es lo primero que le decimos. Viene un cliente nuestro y nos dice, yo te contrato a vos, que sos mi ingeniero de confianza, y quiero que me digas cuántas hectáreas puedo regar en mi finca
de papa y de batata, supongamos. Y bueno, entonces nosotros tenemos que decirle, bueno, a ver, ¿cuánto necesita de agua para la papa, la batata, en qué mes, qué sé yo, papá? Vemos todas nuestras demandas. Y después vamos y decimos, a ver, ¿de dónde podemos sacar el agua? Buscamos nuestra fuente, buscamos de dónde está nuestro aporte. Ah, de un río, de una perforación, hacemos los estudios correspondientes y determinamos los caudales que disponemos. Y de ahí volvemos al cliente y decimos, mira, no va a poder regar toda tu campo, va a poder regar 100 hectáreas, 60 hectáreas, o sí, mira, puede regar todo tu campo tranquilamente. Y encima nos sobra agua, pero bueno, no hay problema. Esos son asesoramientos, son fines prácticos. Eso llevado, puedo darle muchísimos ejemplos en los cuales los ingenieros trabajamos con este tipo de hidroeconomía, por así decirlo, que es lo que nos dedicamos a la hidráulica, pero a la vez la carrera nuestra es tan abarcativa que lo van a ver en prácticamente todos ustedes van a de alguna u otra forma van a trabajar con incluso la economía de obra. Bueno, este es también lo mismo, aplicado obviamente a la hidráulica. Bueno, sin más, explicado lo que es el concepto y que siempre hay que verle los fines prácticos para entender las cosas, por lo menos eso es lo que a mí me sirve y me sirve siempre en la facultad, y bueno, uno nunca deja de estudiar, seguimos estudiando toda la vida nosotros. Lo primero que nos preguntamos es, ¿para qué sirve lo que estoy estudiando? ¿Sirve de algo? ¿Me sirve? Y voy buscándole la aplicación y a partir de eso voy entendiendo los conceptos. En este caso, como les dije, vamos a ver el almacenamiento. Rápidamente vemos de nuevo el concepto del vaso, esto es lo que ya habíamos visto. Tenemos los ingresos y los egresos, que es lo que nos definen, digamos, todo lo que es el almacenamiento. A ver, estoy tratando de poner bien. Bien, esto ya lo habíamos visto, tomábamos intervalos, esos intervalos que yo les digo que si uno analiza a lo largo del año va a ver cómo ese coeficiente de almacenamiento, ¿qué es el coeficiente de almacenamiento? Es decir, el día martes entró 1000 litros de agua y yo gasté 700, me sobraron 300. El día miércoles entraron 700 litros, yo gasté 800, me faltó 100. Y así vamos. ¿Y eso qué, de dónde está saliendo esos 100? ¿Dónde sale? Sale de ese vaso y lo que hace es provocar una disminución del nivel, nada más. Nosotros llamamos tirante. Eso es lo que va variando. Después, bueno, ya habíamos visto esto en un pequeño repaso de la variación del flujo, de la estacionalidad, que les digo, ustedes un embalse lo analizan a lo largo del año, pero hay situaciones que lo pueden analizar en un mes, o en el caso de un domicilio, como yo les dije, que es diario la regulación del tanque, nos viene una regulación diaria en nuestra casa. Ese es el concepto de cuando tenemos un excedente y cuando un déficit, es lo que ya habíamos visto. Cuando obviamente, ese otro concepto que habíamos hablado en la clase pasada, que para poder entender el concepto de almacenamiento, transformamos los caudales de aporte y los caudales de demanda en volúmenes de aporte y volúmenes de demanda. Es mucho más fácil hablar de 100 metros cúbicos que necesito y 200 metros cúbicos que dispongo. Hablamos mucho porque ¿qué hacemos para poder desarrollarlo? Simplemente fijamos una escala de tiempo y con eso, siendo el caudal volumen sobre el tiempo, obtenemos volumen, y lo vamos acumulando. Eso ya es lo que habíamos visto también. Aquí hay una planilla típica donde yo tengo el caudal de aporte. Estos serían los caudales medios mensuales que el río me está aportando. Luego lo transformo. Si yo digo todo el mes de agosto, yo tengo un promedio de 1,2 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿cuántos segundos tengo en todo el mes de agosto? Ahí es donde tienen que prestar cuidado. A ver, el mes de agosto, ¿cuánto tiene? 30 días, 31 días, febrero tiene 28, tiene 29, bueno, todo eso como para que tienen que prestar atención para poner un tiempo adecuado y en función de eso calculan el volumen. Este sería el volumen de aporte de todo el mes de agosto. Y así voy haciéndolo mes a mes. Luego, el volumen acumulado no es más ni menos que, para agosto, en este caso, ustedes ven 321. Para septiembre, el acumulado sería el 321 más el 311 de septiembre, o sea, el 321 que tenía en agosto,
le sumo el 3,11 hectómetros cúbicos, me da 6,33. Luego en octubre tengo 2,41, como ya tenía en septiembre acumulado 6,32, lo sumo y me da 8,74, y eso es simple. Una operación simple donde voy acumulando volumen. Con la demanda hago exactamente lo mismo. Conocida, acuérdense en cómo trabajamos las demandas. La demanda es algo que nosotros tenemos que conocerla. ¿Y cómo la conocíamos? En función de datos o necesidades que nos iban proporcionando, porque justamente el fin de realizar un embalse, de realizar todo estos estudios, es justamente poder satisfacer una demanda determinada. Si no, no sirve, si no, no tiene sentido. Y esa demanda, en nuestro caso, acuérdense, habíamos fijado una demanda de agua potable para una X cantidad de habitantes, con una X dotación. Luego teníamos otra demanda, que era la demanda de riego, que íbamos a adoptar la demanda con la que trabajaron ustedes con el ingeniero Comba, que la determinaron al final, ya sea para tabaco, para una superficie de tabaco, una superficie de citro, una superficie de caña. Y la otra demanda, la tercera, es la demanda de industria, de uso para industria. Como vemos, como ya sabemos que son consumtivas, porque las tres provocan el consumo del agua que yo utilizo, entonces se deben sumar, determinando así la demanda integral. Entonces yo voy a tener un caudal de demanda medio mensual. A partir de ese caudal de demanda medio mensual, multiplicado, al igual que hicimos con los caudales de aporte, por el tiempo, o en este caso la cantidad de segundos, por la medida en que la tenemos al dato, correspondiente a todo el mes de agosto, obtenemos el volumen de demanda. Por eso en volúmenes hablamos de hectómetros cúbicos. Imagínense, son volúmenes muy grandes, porque acá el caudal está en metros cúbicos por segundo. Entonces, con ese volumen de demanda, lo acumulamos y obtenemos el volumen de demanda acumulado. Todo esto que estamos haciendo es para encontrar la regulación anual. Es para encontrar el tamaño de esa alcancía necesaria. ¿Y por qué? Imagínense, si ustedes no conocen de cuánta agua ustedes tienen que les sobra, digamos, de superávit, no han hecho un estudio, no van a saber qué cantidad de agua pueden almacenar. Pero tampoco es necesario almacenar todo el agua posible, porque si todo va a depender de la demanda, porque si yo les contrato a ustedes y necesito que me calculen el volumen necesario para regar o poder regar tantas hectáreas, ustedes no me pueden venir a decir, bueno, mire, la verdad que con una cisterna de 500 metros cúbicos anda bien, pero tenés, por ejemplo, con todo lo que te sobra, para almacenar 1000. Yo te recomiendo que haga una de 1000, no tiene sentido. ¿Por qué voy a hacer algo mucho más grande? Es antieconómico. Por eso es que la hidroeconomía, lo que tenemos que hacer es buscar ese equilibrio. Entonces, es muy importante ver la relación de estos volúmenes de aporte y los volúmenes de demanda para poder encontrar la mínima reserva necesaria. Bien. Esperen un segundito, chicos. Tengo que... A ver, un segundito. Fíjate quién es María. Fíjate quién es, si la dice, se la busca persona. Ahí estamos de nuevo. Estaban buscando y estamos solo en casa. Bueno, a ver. Entonces, bueno, con ese concepto de lo que les quiero es que les quede clara qué es lo que estamos haciendo. ¿Para qué sirve esa demanda? Bien. Entonces, ¿me van siguiendo hasta ahí, chicos? ¿Me escuchan? No sé si están. Sí, profe, sí se escucha. Bueno. Pero el concepto es lo que me interesa que les vaya quedando. Bueno, ya tienen entonces el volumen de demanda acumulado. Ahí esa es la forma en la cual nosotros acumulamos los volúmenes.
Si lo graficamos, en lo que estos serían los caudales medio mensuales, eso que vimos antes de calcular volumen y antes de acumularlo. Ahí podemos ver cómo es el caudal de aporte, que sería el verde, y cómo es el caudal de demanda en función del tiempo, de los meses. ¿Cuál es el concepto? Que si yo encierro, o ustedes ya saben lo que es las integrales, si vemos todo el área encerrada por la curva de demanda, ese sería el volumen total de demanda. Y si vemos toda el área encerrada por la curva verde, que es la de aporte, sería el volumen total de aporte. ¿Qué quiere decir? Que si yo calculo, cuando yo acumule los volúmenes de la tablita de recién, cuando acumule los volúmenes, este sería el volumen, acá, este sería el volumen acumulado, ¿ven? El volumen total de volumen, 147,17, que es la suma de todo este volumen. Este sería el volumen total. Y lo mismo el aporte acumulado. En este caso, ustedes ven que la área me están dando iguales. ¿Qué significa? Que acá ya está hecho el trabajo ese de acumular volumen de tal manera de poder también tener una demanda acumulada igual. Bien. Entonces, si nosotros acumulamos esos volúmenes, si yo grafico estos volúmenes acumulados aquí, en función de los meses, tanto el de aporte como el de demanda, voy a obtener estas dos curvas. Y esto es importante, el concepto que les quede claro. Este volumen es el volumen de aporte acumulado, la que está con verde. Y la otra curva es la curva de demanda acumulada. En este caso, que cierren en cero, ¿qué significa? Significa que cuando yo vi o estimé cuánto dispongo, cuánto de aporte tengo, y calculé las demandas necesarias, hubo un equilibrio a lo largo de todo el año en las cuales al final del año el volumen total de agua de aporte es cero. Si lo quieren ver de otra forma es, en agosto, ustedes ven, yo tengo que el volumen de demanda es mayor que agosto. Acá yo no cubro, tengo déficit. En septiembre igual, tengo mucho más déficit. En octubre más déficit, acuérdense que se va acumulando. En noviembre más déficit y así. Hasta que llegue un momento, a partir de mediados de febrero, en donde comienza a disminuir. Bien. Comienza a revertirse esta situación. Los volúmenes de aporte son superiores a los volúmenes de demanda. Entonces, acá podemos ver rápidamente que si yo en estos meses donde lo que me aporta es mayor, yo lo acumulo, lo puedo satisfacer después a lo de demanda. ¿Cuál es el proceso de acá, de esta curva, donde nosotros podemos tener u obtener el volumen necesario de regulación? Y ahora les explico cómo puede ser. A ver, espera un momentito. Estamos de nuevo. Bueno, a ver, entonces ya tenemos las dos curvas, ya tenemos los dos volúmenes acumulados. Acá podemos ver cómo tenemos la fecha, los caudales de aporte, volúmenes de aporte y volumen de aporte acumulado. La misma tablita, la tablita de Excel con la que todos se manejan, todos tienen las mismas. Luego tenemos el caudal de demanda, volumen de demanda, volúmenes acumulados de demanda. Y luego simplemente lo que hacemos es hacer la diferencia. La diferencia entre ¿qué? Entre los volúmenes de aporte y los volúmenes de demanda. Vamos haciendo la diferencia y vamos a ver que vamos a tener valores negativos y valores positivos. ¿Qué sería esto? Voy haciendo la diferencia y acá voy a obtener valores negativos y acá voy a obtener valores positivos. Es la diferencia de los volúmenes acumulados. Vamos a hacer la diferencia de los volúmenes acumulados, tanto de aporte restado a lo de demanda, o al revés, como ustedes quieran. Generalmente se trabaja volúmenes de aporte menos volumen de demanda.
Y siempre acumulado. Eso nos va a dar valores negativos cuando tenemos, nos está indicando déficit, y valores positivos nos está indicando superávit. Entonces ahí ya vamos viendo cómo tenemos una serie de valores, tanto positivos como negativos. Lo que hacemos es obtener el máximo valor negativo, luego obtener el máximo valor positivo, y en valor absoluto se lo suma. Entonces, lo que estamos haciendo ni más ni menos es lo que sería el método gráfico. Esa es la teoría. Después vamos a repasar el tema, no es nada difícil. Es a los valores negativos me fijo cuál es el mayor, a los valores positivos me fijo cuál es el mayor, le pongo valor absoluto y lo sumo. Acá tenemos el mayor de los positivos, 21,99, el mayor de los negativos es 67,4, valor absoluto, o sea, los dos quedan positivos, lo sumo, este es mi volumen mínimo de regulación. Esta es la forma teórica. Y la forma gráfica es, acuérdense, la curva verde por debajo, la curva de aporte, la curva magenta va por, en este caso por encima y después por debajo, es la curva de volúmenes de demanda. Y lo que hago es trasladar la curva de aporte entera, esta curva de aporte, la traslado hacia arriba, hasta que se hace tangente a esta curva, a la curva de demanda. Entonces traslado hasta que se hace tangente en un punto y quedándome de esta manera, ustedes ven, y este valor en la que yo la deslicé hasta dar la tangencia, gráficamente, ese va a ser el valor del volumen de reserva necesario, que va a coincidir con lo determinado ahí en 89,39. Entonces, a esta curva que la vemos de nuevo acá, lo que tengo que hacer es trasladarla a esta gráficamente, la traslado hasta arriba hasta que se haga tangente a esta, y esa diferencia es lo que necesito yo tener de volumen de embalse para regulación y poder satisfacer así toda esta demanda. Cuando la otra forma es la teórica, que es la que hacemos todos. Ustedes en el informe van a graficar estas curvas, y una vez graficadas estas curvas, van a hacer la tablita y van a encontrar el volumen necesario de regulación, tan sencillo como está acá. Acá tenemos otra curva ya antigua, una tabla mejor dicho, donde se ve cómo se han calculado los volúmenes, los caudales de aporte, volumen de aporte, los de demanda acumulado, y obtuvieron. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo que buscar el máximo valor negativo, que acá es 57,5, y luego el máximo valor positivo, en este caso 52,5. Esos dos valores, valor absoluto, lo sumo y obtengo el volumen de regulación que le va a estar dando unos 100 metros cúbicos. Es otra forma de ver los caudales, otra forma de ver los caudales y los volúmenes, cómo se manejan. Acá estamos comparando tanto los caudales de demanda como los caudales de aporte, que son las curvas que ya vimos. Esta que está acá de verde, el caudal de aporte, y la otra el caudal de demanda, y después tenemos en el mismo gráfico los volúmenes acumulados. Después tenemos ahí todo lo que es la desviación, cómo se produce esa atenuación. Acá tenemos, a ver, otra tablita igual. Ustedes ven que siempre son ejemplos que el ingeniero le va poniendo, donde ustedes fácilmente van viendo cómo a partir de los caudales de aporte y caudales de demanda calculados, acumulan, como se dice, obtienen los superávit y déficit. Positivos son superávit, negativo déficit, y con los máximos valores obtienen luego lo que sería el volumen necesario de almacenamiento. Bueno, ¿han entendido algo? ¿Han podido captar el concepto de cómo se calcula el volumen necesario de regulación? ¿Pudieron? ¿Me escuchan? Sí, algo sí, sí es entendido el PowerPoint, José.
Bien, a mí lo que me interesa es que ustedes ya conocen los caudales de aporte, de eso vamos a hablar. Los caudales de aporte que ustedes han utilizado, yo estuve hablando con el ingeniero Comba, antes que se corte, en 6 minutos terminamos. El ingeniero Comba me contó ayer me pude contactar con él, que ustedes utilizaron con él, en realidad, lo que hicieron era mucho más sencillo de lo que yo pensaba. Para no repetir, en el caso de ustedes todo iba a ser nuevo, pero los otros chicos ya habían trabajado con los caudales de excava. Entonces, él, para que no sea el mismo práctico, lo que hizo es hacerlo trabajar directamente con los caudales de potrero de las tablas del río Lule y adoptar como que esos caudales son los caudales que van a entrar a excava. Por supuesto, no es mentira, no es real, pero a los fines del práctico, de que ustedes puedan trabajar con, no ustedes, sino los demás chicos con algo diferente y no hagan, digamos, una copy y pegue nomás, entonces él lo que les pidió es trabajar con esos caudales. O sea, no es que nosotros, nuestro caudal de aporte sea el caudal del río Potrero de las Tablas, no. Para nosotros el caudal de aporte es el caudal que viene por el río Marapa y que ingresa al dique Excava, que está en la estación de Excava, se llama caudal estación de Excava. Ahora, sí sabemos que esos caudales en realidad son, lo adoptamos, son los caudales del Potrero de las Tablas. Eso es por un lado. O sea que esos caudales ya los tienen. Luego tenemos las demandas. Escúchenme, yo ya les voy a mandar el práctico corregido, le hice unos cambios porque con los demás chicos ya hemos avanzado, ya me calcularon la garantía con la que pueden cubrir la demanda integral para los consumos de que ya calcularon con el ingeniero Comba para esa demanda consultiva de riego, y resulta que le da una garantía muy alta. ¿Qué quiere decir que le esté dando una garantía muy alta para cubrir esa demanda? Significa que prácticamente no hace falta un embalse. Entienden que con el casi le da la demanda integral 96%, o sea que prácticamente van a poder regar casi siempre con el agua directamente del río. Para generar, para el fin del práctico y poder generar la necesidad de ese embalse, lo que les hice hacer a los chicos es duplicar el área de riego. O más sencillo, por así decirlo, es duplicar el caudal de consumo, el uso consultivo de este caudal. O sea, la demanda de riego les hice que la dupliquen. Entonces, lo que ustedes han obtenido como el ingeniero Comba, como una demanda para las 5.000 hectáreas de citru, para las 1.000 de tabaco y las 3.000 de caña, ahora en vez de ese caudal lo van a tener que multiplicar por 2 a cada uno. Ahí, con los chicos hemos visto, con los demás grupos, que ya le está dando una garantía del 80%. Ahí sí ya vemos entonces que el 80% significa que que hay un 20% de veces que no logramos cubrir ese caudal, entonces sí podemos hacer un embalse para poder cubrir en esos momentos que haga falta. ¿Entienden? Entonces, ese es el concepto que nosotros estamos manejando ahora, es los caudales de aporte que tenemos, ya lo tienen con el ingeniero Comba, la demanda que tienen con el ingeniero Comba ya calculada, pero multiplicada por 2, más sumada esa demanda a la que les dimos de agua potable y a la demanda que les dimos de industria, ustedes van a poder calcular con esos caudales de demanda integral, más el caudal de aporte que ya lo tienen, como les dije, los volúmenes acumulados de aporte y de demanda. Una vez que tengan los volúmenes de acumulado de aporte y de demanda, hacen la diferencia. Y ahí vemos el volumen mínimo necesario de regulación. Y ustedes ahí van a poder decirme, mire, ingeniero, acá con tantos hectómetros cúbicos, embalsando, vamos a poder cubrir todas las demandas. Y hasta ese punto podríamos llegar hoy en el práctico, que no es es bastante, mejor dicho, no es poco. Ya estaremos casi en el punto 6, 7 del práctico. Hasta ahí vamos a ver hoy. La próxima clase, que probablemente sea el martes que viene, es feriado el martes, ¿cierto? Así que veremos que sea el miércoles o jueves. Ya me voy a contactar con ustedes para que pongamos un horario. Vamos a hacer un poquito más, digamos, capaz que veamos un poco más de contenido, pero no me interesa mucho avanzar tanto si es que ustedes no pueden aplicarlo un poco, porque si no, después cuando quieran ponerse, digamos, puede mezclarse el concepto, porque después más adelante vamos a ver ya los niveles característicos del embalse, cómo se llaman, cómo se calcula,
y eso, bueno, si no tenemos en claro hasta este punto de cómo se calculan los caudales de aporte y cómo se calcula la demanda y el volumen reservorio, va a ser muy difícil. Así que bueno, chicos, traten de avanzar algo, aunque sea el fin de semana, así la próxima clase podemos ir viendo cómo van y podemos fijar algunos conceptos. Y ya en la próxima clase vemos todo lo que son niveles de embalse y demás, así que ya prácticamente creo que en una clase y media terminamos. ¿Eh? Así traten de decirle a los demás chicos que participen. Ahora yo siempre lo veo, había una persona más o dos que ya después no volvieron a conectarse. Así que bueno, ¿alguna duda? Ya se corta. No, ingeniero. Ahí ha mandado un mensaje al grupo Sí, nuestra compañera Luján diciendo que sí. tenía problemas de conexión, que lo escuchaba Bueno, trabado toda la clase. está Pero bien. bueno, es por problema de conexión, no por otra cosa. Dale, antes que se corte, yo me comprometo a enviarle entonces las cosas y algo de una información para que vayan trabajando y traten de trabajar el fin de semana. ¿Eh? Nos vemos la semana que viene. Perfecto, Hasta por luego. favor. Dale, Hasta dale, luego, hasta luego. ingeniero.